Hola, mi nombre es Magda Meneses y hoy vamos a conversar con Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Carisma. Catalina, bienvenida. Claro que sí. Hola Magda, muchas gracias por la invitación y por tenerme en este espacio. Bien, pues yo empezaría por mencionar dos elementos muy particulares que hacen el caso del Scratch en Colombia. El primero es que surge en un contexto muy particular de impunidad y violencia institucional, ¿no? Entonces es un derecho que la Corte Constitucional colombiana en 3 o 4 sentencias reconoce porque existe un clima de impunidad y de violencia institucional cuando se trata de violencia de género, ¿no? Entonces tenemos que sobrevivientes a la violencia de género, cualquiera sea su tipo, van a tratar de hacer justicia en ciertos espacios y se encuentran o que los procesos nunca llegan a ningún término, no son investigados o simplemente se ven agredidas por las personas que deberían hacerse cargo de la ruta de atención. Entonces, en ese contexto, la Corte reconoce que existe un derecho a esta sanción social y pública que se retoma un poco de ese escrache que existió en las dictaduras del Cono Sur, como la forma de reclamarle ante a los generales que eran responsables de desapariciones. Entonces ahí ocurre eso y entonces ese sería como el primer gran elemento en respuesta a impunidad y violencia institucional. El segundo elemento que yo creo que hay que destacar es del derecho del cual emana, ¿no? Y entonces hemos estado hablando un poco de otros derechos y este sale del derecho a la libertad de expresión. Y aquí resulta notable como que la Corte ha ido incluso evolucionando cuando ha ido emitiendo sus sentencias y ha dicho que no solo es cualquier tipo de libertad de expresión, sino es una libertad de expresión que tiene una protección reforzada, porque es un discurso político, ¿no? ¿Y por qué decimos que el Scratch es un discurso político? Porque tiene una relación estrecha con la reivindicación de esa igualdad entre hombres y mujeres y también como con ese cuestionamiento estructural a que la justicia solo le llega a unas personas. Entonces un poco diría, esos son los dos elementos que yo podría destacar. Catalina, nos gustaría mucho que a partir del estudio de caso de Colombia que usted pudo ver en el video, nos contara qué factores le parecen más relevantes para comprender el escrache y qué elementos considera se destacan de esta experiencia. Bueno, como elementos notables, tal vez yo mencionaría de nuevo dos. El primero es mencionar el origen, que tiene que ver con un movimiento feminista y un movimiento social que impulsa otras formas de hacer justicia ante la inacción estatal. Entonces, ese sería para mí algo notable también. Y como segundo tema, tal vez yo elegiría como un especial cuidado que requiere el Scratch, ¿no? Aunque la Corte no ha ido tan allá en proporcionar como unas reglas claras, yo sí diría que justamente por partir de un movimiento social que busca que la violencia sea tenida en cuenta, es urgente que las personas que decían que el Scratch es el camino que quieren ocupar cuando se trata de la denuncia de una violencia de género, tiene que tener en cuenta la agencia de la víctima, ¿sí? Entonces no puede ser que yo vea un acto de violencia y que de inmediato lo publique sin tener consideración por lo que la víctima quiera o no hacer, ¿no? Con su perpetrador o porque sabe que a lo mejor exponiéndose en redes sociales deba ir peor porque el perpetrador es un actor armado ilegal o porque es una menor de edad, entonces no puedo exponerla a ella en redes sociales, ¿no? Entonces un poco para mí serían dos elementos como decir, bueno, de dónde nace, pero además eso qué consecuencias tiene en la forma en que hacemos o practicamos el escrache como derecho, ¿no? Y para mí tiene que ver como cimentar en el centro de todo el derecho de las víctimas a elegir cuál es la ruta que ellas quieren adoptar de cara a una violencia. Catalina, muchas gracias. También nos interesa mucho saber qué considera importante que las personas que participan en este MOOC recuerden o tengan presente del caso de Colombia en el marco de un proyecto de derechos humanos en entornos digitales. Bueno, yo como, como temas a destacar para que una persona que se vaya a este curso y que pueda llevarse algunas reflexiones del Scratch, sí diría que es una práctica que requiere una especial reflexión de parte del movimiento, en el sentido de que tenemos que ser muy cuidadosas para seguirla resguardando. Yo creo que tenemos que hacer unos esfuerzos enormes y eso es muy difícil porque sin lugar a duda lo primero que se nos ocurre cuando estamos ante una injusticia es salir a denunciarla, pero justamente por la protección que ha tenido el Scratch, por lo menos en la Corte Constitucional colombiana, y que nosotras quisiéramos que otros movimientos echaran mano de esas tesis para que en sus ordenamientos jurídicos funcionara, yo sí diría que tenemos que tener un especial cuidado
con la forma en que lo ejercemos. Entonces yo les dije antes, como el respetar la agencia de la víctima, que no todas quieren justicia de la misma manera, no todas pueden obtener justicia. Como ya les decía, nosotras en Carisma hemos, por ejemplo, notado que las mujeres que habitan zonas en Colombia, en donde existe todavía conflicto armado, lo que necesitan de cara a la violencia de género, lo que ya se hablan es la reparación ocurre con la contención emocional, es decir, no todas buscamos el mismo tipo de justicia y por eso es que la agencia tiene que ser el centro, pero también decirles que es un derecho que, claro, lleva 3 o 4 sentencias y que creemos que tenemos que seguirlo sosteniendo, pero es un derecho que a los perpetradores no les gusta mucho, ¿no? Porque los expone y las expone de una manera pública y cada vez más nosotros hemos estado notando en el seguimiento que hacemos en proyectos de ley que se trata de un derecho que nos quieren quitar, ¿no? Quieren disminuir el efecto y quieren empezar a hablar de la buen nombre y de la honra como unos derechos que de pronto tendrían un mayor peso. Por lo mismo tenemos que ser más cuidadosas en cómo ejercemos el escrache, porque también decirles, hay unas consecuencias para la víctima que puede ver que su agencia se ve afectada porque no quería esa forma de justicia, pero también puede haber unas consecuencias específicas para quienes hagamos el scratch, ¿no? Entonces puede que nos enfrentemos de todas formas. A pesar de que es un derecho protegido, tenemos que ser muy cuidadosas porque está ahí a la puerta de la esquina la denuncia penal por injuria y calumnia, la reclamación por daños también, ¿no? La reclamación civil por daños, e incluso un scratch en contra nuestra, ¿no? Entonces un poco para mí la voz y una voz de seguir protegiendo el scratch y hacerlo en un ejercicio como de reflexión y una manera de una mesura para que podamos seguirlo conservando como una herramienta dentro de los movimientos ante una falta de respuesta institucional ante la violencia. Diría eso por ahora. Catalina, queremos agradecerle por su participación, su conocimiento y su experiencia en este MOOC. Es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias.